Respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Oramos. Mi buen Dios y Padre eterno, en esta hora de la mañana, nuevamente, Señor, abrimos las Escrituras, porque, Señor, deseamos y queremos y necesitamos, Señor, que tu palabra, Señor, continúe transformándonos, hablando en nuestras vidas. Y necesitamos, Señor, siempre, en todo tiempo, Padre Celestial, ser nutridos, Señor, con tu palabra bendita, mi Dios. Tu palabra, Señor, es ese alimento que necesitamos continuamente y constantemente para crecer y madurar, Señor, espiritualmente. Señor, pedimos en esta mañana, por lo tanto, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, en cada una de las palabras, Señor, mencionadas sean dirigidas por tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a meditar, hermanos, aquí en la palabra del Señor, Éxodo capítulo 3. La semana pasada, hermanos, hablamos acerca de Moisés, también, hermanos, y hablábamos, hermanos, de por qué Dios nos lleva al desierto. ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Por qué Dios nos lleva al desierto, hermanos? Y mencionábamos, hermanos, tres cosas. ¿Por qué Dios, hermanos, permite que pasemos o atravesemos un desierto? Es decir, que Moisés, hermanos, Dios lo llevó al desierto de Madián, y ahí, hermanos, lo preparó por 40 años. Él estuvo ahí, hermanos, en ese lugar donde Dios, hermanos, lo preparó en carácter. Dios lo preparó, hermanos, inclusive en su familia, porque cuando Moisés dijo, ¿verdad?, voy a ir a Faraón, su esposa, hermanos, Séfora, venía con él, hermanos, sus hijos venían con él, hermanos, y Dios prepara todo, hermanos. Dios preparó a Moisés, hermanos, en ese lugar, y dijimos que los desiertos son necesarios en nuestra vida, primeramente para purificarnos. ¿Sí? Necesitamos, hermanos, purificar nuestra vida, hermanos, espiritualmente hablando, ¿no? Necesitamos que Dios quite todo aquello que no está bien en nuestra vida, ¿no? Todo aquello que no le agrada a Dios, que no va a ser útil en su obra, hermanos. Necesitamos que Dios purifique, hermanos. Hay una palabra que se llama escoria, ¿sí? Y, hermanos, tal vez suena muy feo a escoria, pero, hermanos, es hermanos, en soldadura, hermanos, es esa, cuando se hace el proceso de soldadura, hermanos, siempre va saliendo unas basuritas, y, hermanos, eso se llama escoria, y eso, hermanos, no sirve, no está sujeto al metal, hermanos. Únicamente está ahí como que si estuviera bien firme. Son unas bolitas, hermanos, que residuos, y, hermanos, agarra el que está soldando, los empieza a quitar, hermanos, y lo golpea con un marro, hermanos, y se levanta en automático, hermanos, y esa escoria, hermanos, se ve estable, se ve firme, pero no sirve, hermanos, ¿sí? Y, hermanos, Dios tiene que quitar, tiene que purificar. Y vimos también que es necesario que pasemos un desierto, porque es ahí donde vamos a renovar nuestra relación con Dios, hermanos, ¿sí? Renovar nuestra vida espiritual. Y por último dijimos que es necesario, hermanos, como Moisés, hermanos, porque es ahí donde Dios nos demuestra que, hermanos, Él está al pendiente de nuestras necesidades, ¿sí? Él está pendiente, hermanos. Así que, continuando con la vida de Moisés, hermanos, en esta mañana vamos a ver aquí esta pregunta que Moisés hizo. Dice el versículo 11, hermanos, entonces Moisés respondió a Dios, y esta es, hermanos, la enseñanza de esta mañana: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Ya, hermanos, Dios había llamado a Moisés. Ya Dios, hermanos, había hablado con él, hermanos. Se recuerda, hermanos, aquí en Éxodo capítulo 3, Dios estaba hablando a Moisés. Ya, hermanos, ¿dónde estaba Moisés cuando Dios estaba hablando aquí, hermanos, en Éxodo capítulo 3? ¿Dónde estaba Moisés, hermanos? ¿Mandamiento? ¿Pero en dónde estaba? ¿En Egipto o en el territorio, hermanos, que Dios lo había llevado? ¿Dónde estaba Moisés?
Estaba, hermanos, en el desierto de Madián, en la tierra de su suegro llamado Jetro. Ahí estaba Moisés, ya no estaba en Egipto, ¿sí? Ya había salido de ese lugar, ahora estaba aquí teniendo un encuentro con Dios, hermanos. Dios estaba hablando con él. Éxodo capítulo 3, versículo 1 dice que Dios estaba hablando, hermanos, a la vida de Moisés en ese monte, hermanos, Horeb. Ahí estaba Dios, hermanos, ahora hablando, hermanos, a su siervo Moisés. Hermanos, vemos esta parte, hermanos, que posiblemente a este punto de la historia, porque, hermanos, más adelante, hermanos, mire Éxodo 4, 18 dice: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Posiblemente, hermanos, cuando Dios está hablando con Moisés en Éxodo capítulo 3, ya había transcurrido, hermanos, esos 40 años de preparación en el desierto. Pues ya Moisés, hermanos, llegó solo, se casó, hermanos, se volvió un pastor de ovejas, y, hermanos, Moisés había cambiado mucho de su carácter. Pero, hermanos, ¿cuándo dejamos de aprender? A ver, ¿cuándo dejamos de aprender? En lo secular, nunca dejamos de aprender, hermanos. Cada vez, hermanos, aprendemos algo nuevo. Si usted, hermanos, va a un lugar, hermanos, y usted se va a dar cuenta que un hermano está amarrando un poste y usted se queda, hermano, me ha pasado a mí, y usted dice: ese nudo no lo sabía. ¿Sí? Nunca dejamos de aprender, hermanos. O las hermanas, ¿verdad? Vamos a una concentración, hermanos, y ven ese arroz ahí en la mesa y dicen, ¿verdad? Ese arroz no lo he cocinado. Nunca dejaremos de aprender. Cuando decimos, ¿verdad? Ya lo sé todo, no necesito que me enseñes, yo creo que estamos mal ahí, hermanos. ¿Sí? En lo espiritual, hermanos, su servidor aceptó a Cristo, hermanos, en el 2000, me bauticé en el 2003. Para la fecha de hoy, hermanos, tenemos ¿cuántos años? Del 2003 al 2024 tenemos, hermanos, 21 años. ¿Cuándo dejamos de aprender? Nunca, hermanos. Y usted, hermano, en su vida espiritual, ¿cuándo aceptó a Cristo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuántos años lleva, hermanos, que usted entregó su vida a Cristo? Tal vez lleva 1 año, 2 años, yo llevo 20 años. Pero aún así, hermanos, no dejemos de aprender, y no significa, hermanos, que ya lo sabemos. Puede usted leer la Biblia completa, hermanos, en 1 año, puede leerla, pero no significa que el siguiente año ya no hay nada que aprender. Ya la leí este año, pues ya no, ahora voy a leer Harry Potter y su teología. Hermanos, volvemos a agarrar la Biblia y volvemos a empezar en Génesis. Y, hermanos, nos damos cuenta que seguimos aprendiendo. Moisés salió de Egipto, fue al desierto, hermanos, de Madián, había transcurrido 40 años, Dios lo había preparado, ahora estaba casado, ahora tenía hijos, tenía una esposa. ¿Cómo salió Moisés de Egipto? Soltero. ¿Qué responsabilidades tenía Moisés? Materialmente hablando, ninguna. Él estaba solo, ¿sí? Pero ahora vemos a Moisés con una esposa que demanda, ¿qué, hermanos? A ver, varones, ¿qué demanda la esposa? No tenga miedo, estamos en la casa de Dios. Aquí no pasa nada. Ya dijeron en la escuela dominical que debemos amarnos unos a otros, hermanos. No tenga miedo. Acuérdate que dijo el hermano que me debe de amar. Dígale, hermano, ¿qué demanda la vida familiar, hermanos? Tiempo, dedicación, sacrificio. Hermanos, Moisés salió solo, y cuando regresó, hermanos, a cumplir su tarea, ahora no iba solo. Ahora llevaba a su esposa, llevaba a sus hijos. Hermanos, la mente, hermanos, de Moisés no solamente, hermanos, era llevar el mandato de Dios.
En la mente y en el corazón, hermano, de Moisés estaba también su familia. Su familia, hermanos. Y por esa razón, tal vez Moisés dijo: ¿quién soy yo? Tal vez, hermanos, por esa situación de que ahora Moisés no era el mismo de hace 40 años, de que no tenía la libertad suficiente de decidir las cosas. Siempre, hermanos, cuando hay nombramientos en la iglesia, si usted es soltero, ¿a quién le pregunta? ¿Debo servir en la iglesia? ¿A quién le pregunta si usted es soltero? A ver, hermano, ¿qué es? Nadie, ¿verdad? Si se trata de servir en la obra de Dios, hermanos, yo creo que papá y mamá no se van a enojar, ¿verdad, hermanos? Yo creo que si su hijo o su hija, hermanos, quisiera involucrarse en la obra de Dios, usted no se va a enojar. Usted no le va a decir: ¿a qué te metiste? ¿A qué no aceptaste? Aguántate ahora. No, yo creo que no le va a decir eso. Pero, hermanos, cuando estamos ya como familia y que Dios nos llama a su obra, hermanos, a veces hay deseo en el corazón, hermanos, hay un fuerte anhelo por hacerlo, pero, hermanos, antes de decir sí, siempre, hermanos, llega a nuestra mente y ¿qué pensamos? Necesito ver mi familia, mi esposa. Hay quienes hemos dicho, hermanos, es que yo quiero servir, pero mi esposa no. O la esposa dice: es que, hermano pastor, yo quiero servir, pero mi esposo no me ayuda. Y aunque aquí, hermanos, hay un fuerte anhelo, hermanos, por servir en la obra de Dios. Hay, hermanos, el Espíritu Santo está, hermanos, redarguye y redarguye y redarguye. ¿Sabe cómo redarguye el Espíritu Santo, hermano? Cuando le predican la palabra de Dios y, hermanos, le invitan a servir a Dios, hermanos, el corazón bombea, hermanos, y el corazón hace tú. Y, hermanos, y el corazón, hermanos, se agita, hermanos, y, hermanos, usted quisiera, hermanos, decirle: sí, hermano, pero de repente dice: ¿quién soy yo? Porque mi esposo me quiere. Y de repente dice: ¿quién soy yo? Porque mi esposa no. Pues mis hijos no. Y Moisés, hermanos, ya Dios lo había llamado, Dios lo había preparado, había pasado 40 años, y Dios lo llamó y lo puso aquí en el altar y le dijo: ay, Moisés, vas a ir. ¿Y qué dijo, hermanos? Miren, versículo número 10, la petición de Dios. En versículo 10: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esta es la petición de Dios, hermanos. Claramente, hermanos, o ciertamente no somos mejores que otros. No, hermanos. No somos mejores que otros. No somos mejor que la otra iglesia, no somos mejor que la otra congregación, no somos mejores que los otros hermanos. No, hermanos. Ahorita viene la confraternidad en enero, ¿verdad? Nos reunimos las 25 iglesias. Y no debemos llegar, ¿verdad?, con la mentalidad de decir: ah, de vencer somos mejores. No, hermanos. No debemos llegar, hermanos, y ver a los hermanos y decir: ah, mira, esa iglesia no crece. Ah, mira, esos no tienen misión. Ah, mira, ellos no predican la verdad. Ah, no debemos llegar con esa mentalidad, hermanos. No somos mejores. Cada día aprendemos a través de las escrituras, hermanos. Cada día nos fortalecemos a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Moisés, hermanos, no era mejor que sus contemporáneos. Moisés, hermanos, no era, hermanos, un hombre, hermanos, con poder, hermanos, como las caricaturas, ¿verdad? Superman. No era, hermanos, como el hombre araña. No era, hermanos, un extraordinario como lo pintan. No, hermanos. No somos mejores. Pero muchas veces, hermanos, la obra o el servicio a Dios es algo difícil. A veces hemos llegado a pensar, hermanos, que
Yo solamente he sido llamado a la obra de Dios, pero solamente he sido llamado a ser un observador. A veces hemos llegado a pensar, hermanos, que yo creo que Dios no me puede usar a mí. Es muy difícil.